Perspectiva con puntos medidores. Perspectiva de un cubo. Esta es la planta del cubo que se va a hacer su perspectiva. Está con su plano de proyección a una inclinación de 30 por 60 grados. Por lo tanto, los rayos visuales que salen del observador, después de ubicarlo, van a ser paralelos a los lados de la figura. Aquí 60 grados y del otro lado 30 grados para encontrar los puntos de fuga respectivamente de uno y otro lado. Enseguida vamos a hacer los puntos medidores trazando un radio del punto de fuga al observador, un segmento de curva con ese radio, y no es necesario que hagamos el arco, basta con que tomemos la medida del punto de fuga al observador y se repite acá arriba. Lo mismo se hace en el otro sentido para el punto de fuga 2 y punto medidor 2. Se hace aquí en un tamaño menor para no ocupar el espacio donde se va a hacer la perspectiva en grande. Se traza aquí la línea de horizonte, la línea de tierra, el punto de fuga, y todos los puntos que están aquí se van a trasladar a la línea de horizonte en la misma proporción a una escala mayor. Vertical de alturas, punto medidor 1 y punto de fuga 2. Y a partir de donde cruza la vertical de alturas y la línea de tierra se trazan líneas de fuga a uno y otro punto de fuga. Se ponen las medidas aquí que va a llevar de ancho y de fondo para encontrarlas acá abajo. A partir de el cruce de la vertical de alturas y la línea de tierra tomamos la medida de 4 y de ahí trazamos una línea al punto medidor 1, pero no es necesario trazarla completa, basta con que cruce la línea de fuga, y de ahí al punto de fuga 2. Lo mismo del otro lado con una medida de 7 al punto medidor 2, y como en el otro no es necesario trazarla toda, solo que cruce la línea de fuga y de ahí al punto de fuga 1, que cruce la línea que va al punto de fuga 2, el punto de fuga 1. Ahí está la planta en perspectiva de nuestro cubo. Ahora vamos a darle las alturas, le vamos a dar una altura de 5, está indicado ahí. Levantamos la arista ya repintada, puesto que ya va a ser definitiva esa medida. Trazamos hacia uno y otro lado líneas de fuga, y ahí levantamos las otras aristas hasta que cortan las líneas fugadas, y repintamos de una vez las aristas de la base y las de arriba también. Y ahora trazamos líneas de fuga al punto de fuga 1 y al punto de fuga 2 para cerrar la figura, y repintamos ya lo que es el cubo finalizado. Ahí está ya el cubo ya realizado. Ahora vamos a hacer una figura que tenga diferentes medidas, diferentes alturas, para ver cómo se trasladan esas alturas. La misma planta, igual que en la anterior, se traza a una escala menor en una esquina, en un lado, para que nos deje el campo visual libre para hacer la perspectiva en grande, y no es necesario que estén los datos aquí, por eso los quitamos. Basta con que esté el contorno de la figura. Se traza la línea del plano de proyección, el eje visual, se localiza el observador, las líneas paralelas a los lados de la figura, que ahora son a 45 y 45, paralelas a la figura para encontrar los puntos de fuga, y el punto medidor se encuentra de la misma manera que en la anterior, trazando un segmento de curva que tenga centro en el punto de fuga al observador, o tomando la misma medida y repitiéndose acá arriba. Igual del otro lado ya se tienen ahí los puntos de fuga y puntos medidores. Esos mismos, ahora vamos a trazar aquí arriba los datos de la figura con sus medidas,
en esta ocasión, para poder tener a la mano los datos que se van a vaciar acá. Pero si ustedes tienen un plano o una hoja con esos datos, no es necesario que aquí los representemos. Entonces ahora trazamos la línea de tierra y la línea de horizonte y trasladamos todos los datos que están en la planta a la elevación, los puntos, la ubicación de los puntos medidores y puntos de fuga y la vertical de alturas para empezar nuestro trazo. Ahora se trazan líneas fugadas al punto de fuga 1 y punto de fuga 2, y los datos que tiene de aquí de ancho la figura al frente los trasladamos acá, 2 y 2, para de ahí trazar líneas al punto medidor 1 a que crucen la línea fugada. Solamente hasta ahí, no es necesario trazarlo todo. Del otro lado hacemos lo mismo. De ahí se traza una línea y otra al punto de fuga 2, y lo mismo se hace del otro lado, las otras dos medidas, tres medidas, 2, 2 y 2, y se trazan ahora líneas al punto medidor 2, pero como les dije en el anterior, no es necesario que se trace hasta el punto medidor, basta con que corte la línea de fuga. De ahí trazamos líneas de fuga al punto de fuga 1, y ahí podemos visualizar ya la planta en perspectiva ya fugada. Y ahora vamos a trasladar las alturas, las localizamos 2, 4 y 6, y de ahí vamos a empezar a trazar la primera altura trazando una línea de fuga al punto 1, levantamos la arista esa y encerramos nuestra cara. Para el otro lado también marcamos la arista de abajo, puesto que ya es la definitiva, y levantamos la altura esa, la línea vertical esa, para recibir el traslado de la altura de 2, y empezamos a cerrar esa cara trazando líneas de fuga a uno y otro punto. Ahí lo pueden ver cómo van a uno y otro punto de fuga. Y ahora trasladamos la altura de 4 hasta que cruza esta vertical, y de ahí al punto de fuga 1, y empezamos a cerrar la otra cara trazando verticales o repintándolas. Y vamos ahora con la altura máxima, la 6. Levantamos todas las aristas y trasladamos esa altura de 6, pero muchos creerían que se traslada hasta esta o hasta esta otra vertical, y no es así. Creerían que es así y luego se traslada a la otra. No es eso. Como dijo aquel, no caigan en el error común. Ya saben a quién me refiero. Lo correcto sería trazar, voy a levantar de una vez esta, se traza esa medida hasta esta arista, y de ahí ya ahora sí la trasladamos a sus verticales correspondientes y empezamos a cerrar la figura. Ahí esa ya va repintada. Trazamos con el punto de fuga 2 estas otras dos líneas, con el punto de fuga 2 esta, y bajamos esta vertical, punto de fuga 2 para acá, y empezamos a cerrar todas las líneas. El punto de fuga 1, levantamos el punto de fuga 2, el punto de fuga 1, el punto de fuga 1, y la otra es una vertical, y terminamos la figura. Ahí está terminada. Lo que en realidad se hizo, lo vuelvo a repetir, se traslada la altura de 6 hasta esta vertical, y de aquí damos la vuelta hacia el punto de fuga 1 hasta que llega a estas dos verticales que teníamos aquí, y de ahí ya las repartimos para el frente y cerramos la figura. Ahí está, y con eso completamos la imagen. Por ahorita eso es todo para esta figura.